Listo. Empezamos la grabación. En la sesión de hoy día vamos a completar bueno, vamos a cerrar la revisión de un modelo que hemos tomado algunas clases y sobre todo la clase pasada, quiero así muy rápidamente refrescarles un poco la memoria. Nosotros abordamos la discusión sobre, bueno, cuál es el rol de la competencia intersectorial en la reproducción capitalista. O sea, más o menos qué rol juegan los movimientos de capitales, ¿no? Que era en esencia la manera como nosotros asumimos que los capitalistas pueden competir entre uno y otro sector, moviendo capitales. Y eso implicaba, entre otras cosas, recuerden, la inclusión de los precios en el modelo y la posibilidad de que surjan precios de producción, o sea, precios que permiten la igualdad de las tasas de ganancia. ¿Sí? Igualdad de las tasas de ganancia, aspecto que se asume, pero para el largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, habíamos construido o habíamos considerado un modelo en donde, además de la situación de equilibrio, las relaciones de equilibrio, también asumíamos que teníamos nuevas variables que incluían los precios. Sí, sobre todo que incluían los precios e incluían alguna variable, algún factor monetario, ¿no? Entonces, hecho todo ese ejercicio, habíamos nosotros planteado la construcción, si voy directo a los resultados, bueno, hasta aquí. Habíamos planteado la construcción de un sistema de ecuaciones. Sistema de ecuaciones en donde se podía ver qué ecuaciones, por ejemplo, determinan la distribución del empleo entre los sectores. Recuerden que X era una variable que nos decía cómo se distribuye el empleo entre el sector uno y el sector 2. Y también teníamos ecuaciones para los precios de cada producto. Precio uno sería el precio de las máquinas, digamos. Precio 2 el precio de los alimentos. Y RO es la expresión monetaria del tiempo de trabajo. O sea, como quien dice, este factor que permite pasar de horas de trabajo a dinero. ¿Ya? Entonces, con este esquemita general, ¿sí? Luego pasábamos a incluir el rol de la competencia intersectorial. ¿Sí? Esto es clave, no tanto las ecuaciones, pero sí entender el proceso, ¿no? En esencia, ¿qué es lo que nosotros hacíamos? Asumíamos que los capitalistas deciden incrementar, ¿sí? Deciden incrementar las máquinas que utilizan en su sector, por ejemplo, que está en el sector uno y aquí está en el sector 2, y esa decisión de incrementar las máquinas depende de la diferencia entre las tasas de ganancia. Y bueno, un valor autónomo gamma cero. Pero lo importante es la diferencia de las tasas de ganancia, pi uno menos pi 2. Nosotros ya explicamos esto y en general, ¿cuál era la idea? Que si pi sub i es mayor a pi sub j, ¿sí? Los capitalistas del sector J acumularán menos medios de producción en su propio sector y moverán capital al sector I. ¿Sí? Entonces, lo que está implícito en estas ecuaciones diferenciales, que cuando nosotros las juntamos nos forma una sola ecuación diferencial que nos dice cómo cambia X con la diferencia entre las tasas de ganancia. Esta es la manera en cómo nosotros incluimos la tendencia, o perdón, la competencia intersectorial, ¿sí? Es decir, nosotros permitimos que los capitales se muevan entre un sector y otro, y eso va a afectar a X, ¿sí? Porque X es igual a L1 sobre L2. Entonces, esta ecuacióncita de aquí me va a decir cómo se mueve X, y por tanto, cómo va a crecer el empleo en un sector u otro, dependiendo de cómo se mueven los capitales. Y ese movimiento de capitales, a su vez, depende de la diferencia entre tasas de ganancia. Entonces nos quedaba ya un modelo completo, sí, un modelito de 5 ecuaciones con 5 incógnitas, que cuando uno lo resuelve, puede transformar este modelo en un modelo con una sola ecuación diferencial, en donde se muestra cómo cambia X, ¿sí? Se muestra cómo cambia X y bueno, aquí está un ejemplo simplificado. Entonces, un ejemplo simplificado nos muestra una ecuación diferencial que si la graficamos comparada con la misma x, ¿sí? O sea, aquí está el crecimiento de x y lo comparamos con x, nos da esta forma para un caso simplificado, ¿no? Y esta forma, esta pendiente negativa, nos asegura que hay un equilibrio estable de largo plazo, x estrella, ¿sí? Entonces, hay un equilibrio estable de largo plazo
en donde se va a quedar la economía capitalista, ¿sí? Pero obviamente se toma un tiempo, ¿no? En llegar a ese equilibrio X estrella. Una vez que encontramos esa condición y esa ecuación diferencial, decíamos muy bien, podemos replantear el modelo para el largo plazo, asumiendo que en el largo plazo ya no crece la X, ¿sí? Ya no crece la X, y las tasas de ganancia son todas iguales a una tasa estrella, por ejemplo. Todo eso nos permitía resumir el modelo en una versión más corta, pero ya esta es la versión de largo plazo, o sea, es la versión que funciona en el equilibrio, o sea, en este punto de aquí. ¿Sí? Y bueno, resolviendo ese modelo, sí salen algunas ecuaciones y lo más importante, ¿ya? Y aquí estamos, es que al resolver el modelo uno obtiene, bueno, unas soluciones para la X, o sea, la distribución del empleo en los sectores, para los precios y para la tasa promedio de ganancia. ¿Sí? Entonces quedan estas ecuaciones, en donde lo más llamativo es el papel que cumple, por ejemplo, el salario. En todas estas ecuaciones, el salario se mantiene como variable independiente. Recuerden que el salario estaría afectado por otros aspectos fuera del modelo sectorial que estamos analizando. Pero lo interesante es que entonces, al final, al graficar cada solución, o sea, aquí están las soluciones, y las graficamos comparadas con el salario, o sea, poniendo en el eje horizontal el salario, para ver qué sucede con un crecimiento salarial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros evidenciamos? Que si crece el salario, suben los precios, o sea, esa es una tendencia bastante clara, ¿no? Si sube el salario, suben los precios. A la vez, si sube el salario, cae la tasa de ganancia, aquí está la tasa de ganancia, por si acaso, pie estrella, disculpen, ya, pie estrella. Entonces, si sube el salario, cae la tasa de ganancia. Y a la vez, si sube el salario, también cae la X. Sí, cae la tasa de ganancia y cae la X. ¿Por qué cae la X? Porque la X, recuerden que es el empleo en el sector uno versus empleo en el sector 2. Si sube el salario, ¿qué es lo que se entiende que está pasando? Que los trabajadores tienen más poder adquisitivo y por tanto pueden comprar más alimentos del sector 2. Por ende, es probable que el empleo en el sector 2 crezca, ¿sí? Y eso haga que caiga la X en el largo plazo, ¿sí? Entonces, esta sería la solución del modelo, ¿sí? Una interesante interacción del salario contra el resto de variables, en donde puede ya aparecer la posibilidad de crisis por desproporción o desequilibrio, sobre todo si se toma en cuenta el papel de la X, ¿no? O sea, aquí estamos asumiendo que la X libremente se puede ajustar, ¿sí? Sin embargo, ¿cuál es el problema? El problema es que, ¿qué tal si nosotros tenemos un capitalismo desarrollado que requiere un mínimo de trabajadores, o sea, digamos cuatro, si requiere unos cuatro trabajadores en el sector uno por cada trabajador en el sector 2? O sea, puede pasar que esta X quede limitada por condiciones hasta estructurales del capitalismo y no tenga esta posibilidad de moverse tan fácilmente. Y eso podría generar un problema de crisis. Por ejemplo, si el salario sube demasiado, ¿sí? Puede hacer que el sector 2 no sea lo suficientemente grande. O al revés, si el salario es muy pequeño, puede ser que el sector 2 deba caer, deba contraerse, ¿sí? Entonces, en todos esos casos podría surgir una crisis de carácter de desproporción, ¿no? Y bueno, con eso básicamente se resume el modelo. Y en especial se destacan estas dos relaciones que son la caída de la X y sobre todo la caída de la tasa de ganancia, ¿sí? Con el aumento salarial, que han sido relaciones previamente ya encontradas, ¿sí? Esto ya ha sido encontrado, por ejemplo, por economistas como Piero Sraffa o Michio Morishima, y bueno, también el trabajo de Harris da algunos sustentos, ¿no? Para eh, no necesariamente encontrar esta relación, pero para elaborar el modelo, ¿no? O sea, como que vieron, este es un modelo que combina un montón de cosas. Ok, entonces vamos a cerrar con algunas conclusiones, sí, sobre el modelo para ya de paso a pasar al siguiente tema, ¿no? Entonces permítanme avanzar desde aquí la presentación. Listo, entonces vamos avanzando. Muy bien, entonces, como habíamos dicho, entre los resultados destacables está la identificación de varias limitaciones, ¿no?
Puede haber varias limitaciones sobre la distribución del empleo que pueden limitar la garantía del equilibrio general en el mercado de bienes. ¿Sí? Con respecto a la competencia intersectorial, ¿qué es lo que se pudo ver? Hemos logrado construir un conjunto de soluciones de equilibrio de largo plazo. ¿Sí? O sea, la competencia intersectorial, bien o mal, nos ayuda a comprender un poco mejor la dinámica ya, o transición, si quieren, del corto a largo plazo, ¿no? Para todas las variables que nos interesaron, que en este caso son la distribución del empleo, los precios de producción, porque son precios de producción, porque son los que permiten que la tasa de ganancia sea igual a la tasa media, ¿sí? Y bueno, esto nos da una interpretación simplificada, obviamente, ¿sí? Preliminar, del efecto de los salarios, como nosotros vimos hace unos minutos, ¿sí? Que son estos efectos de aquí, ¿ya? Y como les digo, se parecen mucho a los efectos en otros autores, ¿no? O sea, sube el salario y cae la X y cae la tasa de ganancia. Entonces aquí nacen algunas posibilidades de discusiones futuras, ¿sí? O sea, no todo va a poderse abordar con este modelo, y hay algunas posibilidades, ¿no?, que nos podríamos plantear para el futuro si quisiéramos mejorar todavía más al modelo. Pero sí pueden ver, ¿no?, que a medida que nosotros le agreguemos más realismo, el modelo se va a hacer más complejo, y esa complejidad ya de por sí se vuelve un poco difícil de manejar, ¿no? No se olviden que yo les presenté la clase pasada este modelo resuelto en el Wolfram Matemática, es decir, ya algebraicamente se vuelve difícil de manejar. Y mientras más cosas le ponemos al modelo, más difícil todavía va a ser de manejar en términos teóricos, ¿no? Pero de todas maneras, no está de más plantear algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, existe la posibilidad de emplear interpretaciones en redes más complejas, ¿sí? Eso podría ser si ponemos más sectores, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Nosotros hemos hablado de que hay un sector uno y un sector 2. El sector uno que produce medios de producción y el sector 2 que produce medios de consumo. El sector uno podría dividirse en dos subsectores y lo mismo el sector 2. Por ejemplo, ¿no? Sector uno podría dividirse en medios de trabajo y objetos de trabajo. Tal vez se acuerden de estos conceptos de economía política uno. El sector 2 podría dividirse en medios de subsistencia y otros medios de consumo, ¿ya? Para ejemplificar, porque tal vez estos conceptos a veces uno se puede perder. Digamos que este sería el sector de las máquinas, ya más propiamente. Este otro sería el sector, digamos, de las materias primas. Esto sería, bueno, medios de subsistencia, se entiende, pero podríamos decir que esto sería por ejemplo, ¿no?, los alimentos, ¿ya? Alimentos. Y otros medios de consumo pueden ser suntuarios, ¿ya? O productos de lujo, suntuarios. Por poner un ejemplo, ¿no? Sería más amplio, pero esta sería la idea. Entonces, podríamos pensar en cuatro sectores, no uno, perdón, no dos, subsectores, perdón. Sí, o sea, dos sectores y cuatro subsectores. Y de nuevo plantearnos la idea de, bueno, los equilibrios, oferta-demanda, y hacer todo el procedimiento, ¿no? Y se podría hacer redes más complejas, y sería interesante porque ahí tal vez el dinero va a circular entre más puntos, ¿no? Y eso puede darnos resultados más interesantes tal vez, ¿no? Entonces esa sería una opción, trabajar con más sectores, creación de sectores económicos adicionales, o también podríamos pensar en flujos monetarios más complicados que pueden surgir, por ejemplo, si quitamos algunos supuestos, ¿sí? Por ejemplo, si permitimos que ya el cambio técnico exista, o si permitimos que existan redes financieras y esas redes a la vez tienen sus propias crisis. O sea, ¿qué pasa si incluyéramos aquí, por ejemplo, un sector financiero? ¿Sí? Entonces se podría también pensar en eso, se podría meter un sector financiero, una opción, o también podríamos dejar que exista cambio técnico. Si hay cambio técnico, entonces probablemente los sectores que producen máquinas, sobre todo, tengan que irse adaptando al cambio técnico. Marx deja unas intuiciones al respecto, o sea, deja algunas ideas que todavía están, yo al menos no he visto, no he podido ver a fondo, ni tampoco he podido desarrollar a fondo, pero probablemente algún rato se pueda hacer. Entonces, hay algunas cosas por discutir. ¿Qué más? Me parece más interesante, ¿verdad? Se podría considerar, ¿sí?, que los salarios no sean constantes,
o una variable exógena que solo muevo y ya, sino que los salarios podrían tener dinámicas propias de la lucha de clases. O sea, podríamos incorporar dinámicas cíclicas al estilo de Goodwin, ¿sí? O al estilo del modelo de la ley general de la acumulación capitalista, que es el que vuelta yo desarrollé. O sea, podría incluirse, por decirles, ¿no? Una curva de Phillips, de salario real o nominal, ¿ya? De tipo discreto o continuo. Y eso podría alterar la estructura de la matriz de transición al pasar el tiempo. O sea, podría hacer que las matrices que representan a las redes, ¿sí? Esto aquí habría que aclarar un poquito. Por matriz de transición me refiero a matriz de transición entre paréntesis, o matriz de transición que representa, vamos a paréntesis nomás, que representa a las redes, ¿ya? No sé si ustedes recuerden, en las clases pasadas les había mostrado, permítanme abrir un ratito de internet, o si tengo el documento, déjenme ver si tengo a la mano el documento más rápido. Tengo tantas cosas. No, no tengo mano. Yo voy a descargar mi propia bibliografía. Pero bueno, básicamente, ¿cuál es el punto? Recordarán ustedes que en clases pasadas se había mencionado que las redes, si recuerdan que habíamos construido redes, ¿no? De la reproducción simple y la reproducción ampliada. Esas redes se podían representar en matrices, ¿sí? Para poder hacer algunos cálculos. Entonces, esas matrices podrían cambiar con el tiempo si se le pone una dinámica a los salarios, o sea, si se permite que los salarios empiecen a cambiar, ¿sí? Déjenme mostrarles exactamente a qué me refiero, ¿no? Un segundo nada más. A ver, borremos esto mientras. Ya un segundo, sacar el material de clase nada más. De economía política. Ya. Entonces, vamos a ver un poquito la bibliografía. Solo quiero mostrarles nuevamente las matrices y las redes, ¿no? Para un poco hacerles la idea. Pero bueno, mientras tanto, hablemos del salario. O sea, lo que se podría hacer, por ejemplo, es decir, que planteamos una ecuación diferencial del salario de W sobre W, la derivada en el tiempo de W, cuando cambia, y eso con respecto a W, o sea, esta sería la tasa de crecimiento de W, ¿sí? Y eso podría ser igual a menos, creo que esto era menos gamma o menos rho. No me acuerdo exactamente cómo usaba Goodwin, pero sería más rho por B, ¿sí? O sea, el salario dependería de la tasa de empleo. Tasa de empleo y aquí estaría la tasa de crecimiento del salario. Tasa de crecimiento salarial. Entonces, ¿cuál sería la idea? La idea sería que podríamos permitir que pongamos aquí por lo menos la función salarial del ejército laboral de reserva. Entonces, permitiendo que entre aquí la función salarial del ejército laboral de reserva, que se puede representar con esta curva de Phillips del salario real, o también nominal, ya depende de cómo queramos trabajar. ¿Eso qué va a hacer? Eso va a agregarle un elemento de complejidad, porque estaríamos diciendo ahora que W ya no es una constante. W sería otra variable del modelo. Entonces W sería otra variable del modelo, pero también tendríamos una nueva variable que es la tasa de empleo. ¿Sí? Tenemos la tasa de empleo que sería otra variable y por tanto tenemos que buscar otra ecuación. O sea, en pocas palabras se podría combinar el modelo de Goodwin o el modelo de ciclos con este modelo sectorial, ¿no? Y eso obviamente nos va a dar una versión mucho más complicada de cómo el capitalismo entra en ciclos y a la vez tiene que mantener el equilibrio entre un sector y otro, ¿no? ¿Sí? Entonces volvamos aquí. Este tema nos ha tomado algunas clases, pero bueno, no hay problema. O sea, más que nada para mencionarles las posibilidades que hay, ¿no? Entonces, me refiero más concretamente, digamos, ¿no? A estas redes. Y estas redes recuerden que se representan, podrían reducirse a unas matrices, ¿sí? Entonces, en estas matrices recuerden que aquí está, por ejemplo, B, ¿sí? Aquí está B1, B2. Eso en la reproducción simple y también en la reproducción ampliada. Entonces, estos términos B1 y B2
se verían afectados por el ciclo, porque ahí dentro están los salarios, ¿no? O sea, dentro de B1 y B2 están los salarios, y entonces se podría ver la manera de decir, bueno, cómo se va a mover el salario en el tiempo si crece o no el empleo. ¿Ya? Entonces también habría que verificar cómo trabajar o incluir el tema del empleo y del desempleo, ¿no? En este modelo, ¿sí? Cosa que no creo que sea muy, que se podría hacer, ¿no? Habría que revisarle un poco, se puede hacer. Sería una mezcla entre Goodwin y todo lo anterior, ¿no? Sería un modelo ya mucho más amplio, ¿no? Mucho más complicado, pero tal vez nos dé cosas más interesantes, tal vez tengamos ya los ciclos en la tasa de ganancia, por ejemplo, podría pasar, ¿no? Pero bueno, otra extensión, además de esta de aquí, es que se podría incluir una definición más completa de la expresión monetaria del tiempo de trabajo. O sea, se podría, ¿sí? Decir, bueno, el vínculo entre el tiempo de trabajo socialmente necesario y el dinero, recuerden que al dinero le llamábamos M, la masa monetaria, estaba mediado por un ρ, ¿no? O sea, el ρ es el factor que permitía hacer el paso de horas a dinero. Entonces, yo usé aquí una versión, ¿sí? Una versión con una matriz, cadenas de Markov, pero se podrían probar varias interpretaciones. Verán, aquí hay algo que penosamente, un segundito, disculpen. Ya. Entonces, como les decía, ¿no? Hay un tema aquí que penosamente no hemos podido explorar más. Ha sido bastante interesante, pero tiene que ver con el hecho de que la teoría del valor de Marx y el vínculo entre dinero y todo lo demás tiene varias interpretaciones, ¿sí? Tiene varias interpretaciones y en particular hay interpretaciones, por ejemplo, ¿no? Las más antiguas, bueno, no tan antiguas, ¿no? O sea, las primeras, digamos, vienen por parte de Michio Morishima, el mismo economista japonés. Michio Morishima, a veces estas interpretaciones les llaman ricardianas, ¿sí? Interpretaciones matemáticas de la teoría del valor de Marx y cómo podemos meter el tema del dinero. Em, Aparte de Morishima, están trabajos como los de Fred Mosley, si no me equivoco, y otros que les llaman la nueva interpretación. Después tenemos otros que le conocen como la interpretación del sistema único, y después están los de la interpretación del sistema único temporalistas. ¿Sí? O sea, son diferentes interpretaciones matemáticas, ¿sí? Interpretaciones matemáticas de la teoría de Marx. Eh, que bueno, yo tenía de hecho la intención de hablarles un poco de ello en algún punto, pero penosamente ya nos iríamos muy lejos de nuestro tema central, que son las crisis, ¿no? Pero de todas maneras, quería yo dejarles al menos mencionando la existencia de estas versiones, ¿sí? Y sobre todo hay un librito de Fred Mosley. Fred Mosley es un economista marxista importante, actualmente importante. De hecho, él escribió en un número de la revista de la Universidad Central, ¿sí? De nuestra universidad aquí en Ecuador, él escribió la introducción, mientras que Utal Cajas Guijarro escribió sobre un modelo y cosas así, y otros autores. O sea, el número sobre Marx que se escribió en la Central y hace un año más también, hace no más ya, 2 años ya, casi tres, wow. El caso es que ese número estuvo bien puesto porque, bien interesante porque hubo gente de varios lados y el enfoque sobre Marx ahí se discutió a un nivel interesante. Pero bueno, el punto, verán, hay un libro, sí, hay un libro de Fred Mosley. Voy un momentito a dejar de compartir pantalla porque este libro lo voy a conseguir en un segundo. El libro de Fred Mosley se llama Dinero y Totalidad, ¿no? Mosley, Money and Totality. Ya, entonces, este librito de Fred Mosley de Dinero y Totalidad. Sí, voy a volver a compartir la pantalla un segundo. Ah, un segundito. Ya.
A ver, ahora sí. Vuelvo a compartir. Ah, aún no cargo. Está cargando. Bueno, entonces ya les voy a poner este libro, solo para que tengan de referencia bibliográfica, ¿no? Ya todas nuestras lecturas se volvieron opcionales porque está demasiado ampliada la bibliografía, pero no hay problema, ya con que puedan estudiar bien las láminas, entiendan más o menos los modelos, es suficiente para mí. Entonces, bueno, quiero que se cargue este libro solamente por mostrarles, hay algo que les quiero mostrar, este librito que se llama Dinero en Totalidad. Y son básicamente algunas interpretaciones matemáticas de cómo se puede estudiar la teoría del valor de Marx. Sí, o sea, son algunas interpretaciones. Y esas interpretaciones pueden ser adaptadas. O sea, podríamos nosotros, por ejemplo, en nuestro modelito que hemos construido en estas clases, ¿qué pasó? Ah, aquí está. Sí, o sea, en este modelito que hemos construido aquí, en la parte en la que vinculamos el dinero o metemos el dinero, que es más o menos en un poquito de arriba, ya, en esta ecuación, ¿no? O sea, en esta ecuación, por ejemplo. Aquí nosotros incluimos el dinero de una manera, ¿sí? Y acá también en esta otra. ¿Sí? Entonces, estas ecuaciones sobre la inclusión del dinero podrían cambiarse, podrían utilizarse otras ecuaciones viniendo precisamente de las interpretaciones de estas corrientes, ¿no? Que penosamente no logro obtener el libro, no sé qué pasó. Denme un segundito, tal vez guardar vínculo como. No, no me da chance. A ver, un segundo, un último intento, ¿ya? Si no, bueno, ya les presento la próxima clase, no hay problema, pero déjenme ver si es que se carga. Pero bueno, esa es, ya, ¿no? O sea, se podría incluir aquí en esta ecuación, en estas ecuaciones en donde se mete el rol del dinero, se podría utilizar algunas interpretaciones de la teoría del valor de Marx que están disponibles, que son interpretaciones matemáticas también, ¿no? De estas diferentes corrientes que les estaba hablando. ¿Ya? Veamos si ya quiere o no quiere. La dieron de baja. Denme un segundo, sí, voy a tratar de conseguir el libro. Vamos nomás a... Vamos a ver si logramos conseguir el librito, porque sí vale la pena que quede al menos en nuestros archivos. Sería que fuera mi internet el problema. Ujú, ujú, este es el libro. Ya un segundito que se descargue. Ya que mi internet tiene problemas. Ya está descargando. Perfecto. Ya lo voy a incluir en nuestra bibliografía. No reitero, ahora, ya de aquí en adelante toda nuestra bibliografía se vuelve meramente opcional porque está bastante amplia, ¿no? O sea, estoy poniendo prácticamente ya todo lo que yo conozco de estos temas, así que muy difícil pedirles que se lean toditito, ¿no? A mí me ha tomado años recopilar o enterarme de toda esta bibliografía, así que sería injusto obligarles a leer todo, ¿no? Pero sí vale la pena que conozcan lo que tenemos, ¿no? O sea, para que un poco ustedes puedan algún rato si les interesa profundizar, ¿no? O sea, hace puesto, hacer tesis verán el día de hoy y después de hablar de esto vamos a hablar de una aplicación para el caso ecuatoriano. Pero bueno, este es el libro que les digo, ¿no? Dinero y totalidad, por Fred Mosley, ¿no? Una interpretación macromonetaria de la lógica de Marx en el Capital y, bueno, lo que él llama el fin del problema de la transformación, ¿sí? El problema de la transformación es un debate que se conoce como el problema de la transformación de valores a precios, en donde supuestamente Marx cometió algunos errores. Yo diría que sí, o sea, no completó, dejó a medias el procedimiento. Y bueno, según Fred Mosley, eso ya resuelve él en este libro, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa de este libro es cómo se puede introducir el dinero de forma mucho más interesante y coherente, incluso en los modelos sectoriales, ¿sí? Entonces, bueno, aquí primeramente da un poco de introducción más bien teórica,
la teoría de Marx desde la cuestión macromonetaria, ¿sí? Entonces, cómo se puede meter el dinero. Después de eso, vean aquí cómo, bueno, tiene algunas cosas, ¿no? Un tema algebraico, temas, bueno, ligeramente matemáticos. Vamos a ver un poquito más abajo. Aquí está. Otras interpretaciones del problema de transformación. Entonces, miren, él tiene la interpretación estándar. Entonces, ahí va, Mosley va discutiendo un poco cuáles han sido los intentos de incluir el dinero en Marx y la teoría del valor. ¿Sí? Luego aquí están las interpretaciones de Edward Shake. Shake también tiene unos trabajos al respecto. Aquí está la nueva interpretación. Aquí está un economista que se llama Duncan Foley. Luego viene la interpretación del sistema único temporalista. Aquí está Kliman. Kliman igual es uno de estos autores que replantea Marx en un enfoque matemático. Y bueno, después dice, bueno, aquí repensemos las interpretaciones, ¿no? Entonces es interesante porque uno podría analizar esto para incluir el dinero, ¿sí? O sea, básicamente en términos muy instrumentales, la idea sería ver cómo incluir el dinero en el modelo. Si metemos precios, obviamente el tema del dinero ya se vuelve importante. Entonces ahí hay algunas variantes de cómo podría incluirse el dinero, ¿no? En este librito de Mosley que ya lo voy a incluir en nuestra bibliografía del curso, ¿no? Para que al menos quede ahí, ¿ya? Tal vez algún rato alguien quiera leer o yo mismo lo vaya a profundizar, entonces vale la pena que quede. ¿Qué más hay? ¿Qué más se puede hacer? También sería interesante que podamos extender el modelo y la competencia intersectorial para el caso en donde existe una distribución asimétrica de poder en los sectores. Puede pasar que un sector imponga su dinámica de acumulación a otro sector. Digamos, ¿qué tal si la X le volvemos constante, ya no variable, constante? O sea, X ya no se movería. Y en vez de que se mueva X, porque X podríamos asumir que es una constante estructural, podríamos dejar que se mueva, por ejemplo, S2. ¿Qué es S2? La tasa de ahorro de los capitalistas del sector 2. O sea, podríamos volverle a la S2 la variable endógena. ¿Por qué? Porque podríamos argumentar que los capitalistas del sector 1 escogen su tasa de ahorro 1 de forma libre. ¿Por qué? Porque ellos tienen más poder. En cambio, la S2 sería una variable dependiente, ya no libre. O sea, la tasa de ahorro de los capitalistas del sector 2. ¿Por qué? Porque ellos se acoplan o se adaptan, bueno, se deberían acoplar a las decisiones de S1. Entonces, como quien dice, si el sector 1 tiene más poder que el sector 2, el sector 1 dice, ok, yo voy a ahorrar esta tasa S1. Y en cambio, el sector 2 tendría que adaptar su tasa para de esa manera poder mantener el equilibrio. Todo eso asumiendo que X ya no es variable, sino que X se vuelve una constante. O sea, esta es una variante interesante del modelo. O sea, podríamos decir que X no se mueve. ¿Por qué? Porque esto depende de factores estructurales. ¿Ya? Podríamos decir. Si ese fuera el caso, entonces no le quedaría al sector 2 más que adaptarse a lo que disponga el sector 1. ¿Sí? Esto incluso podría ser interesante porque podría llevarnos a la discusión centro-periferia. Tal vez tenemos capitalistas centrales o de países centrales que libremente escogen cómo acumular. Y en cambio, los capitalistas de la periferia no les queda más que adaptarse a lo que hagan o planteen los capitalistas del centro. ¿Sí? De hecho, probablemente en las próximas clases hablemos al menos una clasecita sobre el vínculo centro-periferia, ¿no? Un poquito hablemos de eso. Pero bueno, eh, y ahí viene una pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría con el sector 2 en términos de mover capital? Si el sector 2 es el más débil, ¿podrá o no podrá mover su capital? ¿Sí? Entonces eso queda como duda, o sea, sería una posibilidad. Porque al momento hemos dicho que el sector 1 y el sector 2 pueden mover capitales como quieran. Pero ¿qué tal si el sector 2 no puede mover capitales y solo puede mover capitales del sector 1? Esa sería otra forma. Sí, de hecho, ahí tengo un modelo por completar sobre eso mismo, ¿no? Que es otro modelo sectorial que espero poderles presentar más adelante. ¿Qué más? Bueno, y finalmente el desequilibrio. O sea, nuestro modelo, el que hemos presentado aquí, no deja muy en claro el rol del desequilibrio, porque todos hemos asumido que mantiene equilibrio, ¿no? Sabemos que si hay desequilibrio surge una crisis, eso sabemos.
o podría surgir una crisis. Pero, ¿qué tal si los capitalistas se pueden adaptar a los desequilibrios por medio de cambios en la tasa de uso de la capacidad instalada de cada sector? ¿A qué me refiero? Si en el corto plazo, sí, si en el corto plazo, digamos que la demanda es baja, los capitalistas no tienen por qué complicarse, podrían decir, bueno, solo voy a usar la mitad o la cuarta parte de la capacidad instalada. O sea, los capitalistas podrían tener capacidad instalada de sobra que se adapta a la demanda. Voy a poner un ejemplo que ponía un profesor mío hace años, que es muy buen ejemplo, ¿no? O sea, una pizzería, ¿ya? Pensemos en una pizzería. ¿Qué pasa cuando la demanda sube? Cuando la demanda sube no es que la pizzería pone más mesas para que la gente pueda ir a comer. La pizzería tiene mesas de más, mesas de sobra. ¿Para qué? Para justamente en épocas de alta demanda alcance el espacio. Lo cual significa que en épocas de baja demanda, en cambio, van a sobrar mesas. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces esto del desequilibrio en realidad se puede transformar en cómo se da el manejo de la tasa de uso de la capacidad instalada. ¿Sí? Eso se podría hacer, se puede hacer. Entonces, se usa una determinada capacidad instalada dependiendo de cómo se mueva la demanda. ¿Sí? Eso podría afectar a cómo se define a corto plazo, ¿sí? Eh, el nivel de producción, el nivel de empleo, todo, ¿sí? Y el surgimiento de la tasa de ganancia y los precios de producción, o sea, se podría generar un modelo más completo, ¿no? Para ello, hay algunos trabajos de Amitabh Haddad, ¿sí? De este profesor que les mencioné que incluso vino a la central, este profe, bueno, un buen amigo que, bueno, ahorita está en Estados Unidos, pero el caso es que se podría incluir eso, o sea, se podría incluir también la posibilidad de que los capitalistas tengan una capacidad instalada que se adapte, ¿sí? Y eso obviamente que le puede dar al sistema más capacidad de evitar las crisis, pero a la vez el modelo sería más complejo, ¿no? Pero bueno, esas son en definitiva, colegas, las conclusiones y sobre todo las posibilidades de ampliar el modelo que hemos visto en esta clase. Ahora, solamente de pasada quiero muy rápidamente hablarles de qué otras referencias adicionales hay sobre el tema sectorial, ¿no? Porque hemos visto un modelo que armé yo, pero sí quiero que ustedes sepan que hay otros modelos, ¿no? Y por lo menos que se enteren para que a futuro, si desean, puedan explorar estos temas, ¿no? Entonces, verán, los esquemas de reproducción de Marx, estos que escriben el tomo 2 del Capital, motivaron un montón de discusiones y un montón de interpretaciones. Una de las más importantes y primeras reinterpretaciones la plantea Hilferdin ya por 1910, ¿sí? Entonces ella plantea un modelo de dos sectores y empieza a hablar un poco de la idea de cómo podría surgir la crisis, ¿ya? Eh, Otra autora bien interesante sobre estos temas de los sectores, y una de las primeras que yo leí después de Marx, o casi igual con Marx, es Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo tiene un libro que se llama La acumulación de capital, en donde ella empieza a criticar varios puntos de los que plantea Marx en el tomo 2 del Capital. O sea, ella dice, verás, voy a tomar los esquemas que hizo Marx y empiezo a decir que está mal. O sea, por eso me gusta muchísimo el rol de las mujeres en la economía. Las mujeres en la economía siempre han logrado hacer críticas fundamentales. Y Rosa Luxemburgo hizo varias críticas interesantes al esquema de Marx, incluyendo la poca claridad sobre el rol del dinero. Ese dinero que es importante para que se expanda los sectores en la reproducción ampliada, ¿sí? Eso es bien interesante, o sea, porque claro, como pueden ver, el tema del dinero es una cuestión que todavía me faltaría mejorar. Yo he tratado de hacerlo a través de redes que muestran cómo fluye el dinero, pero hoy ya ven que hay muchas interpretaciones. Entonces, Rosa Luxemburgo fue de las primeras en plantear que Marx se queda muy limitado al momento de explicar, bueno, ¿y de dónde surge el dinero para la acumulación? Porque si hay sectores que crecen, ¿no debería haber también alguna forma de sector o algo que le permita el surgimiento del dinero adicional para que el capitalismo se expanda? Entonces, algunas personas han visto que esta y otras críticas de Rosa Luxemburgo podrían vincularse con la expansión capitalista hacia territorios no capitalistas. Una opción, pero es solo una, puede haber varias. Yo en lo particular diría que, por ejemplo, sería interesante tomando la crítica de Rosa Luxemburgo como válida, diríamos, nos está faltando el sistema financiero. O sea, puede estar faltando el sistema financiero e incluso nos está faltando el gobierno,
sea, vean cómo cada vez podríamos generar un modelo más complejo que se va acercando a los modelos macroeconómicos que nosotros conocemos, con gobierno, con sistema financiero, o sea, las bases de una macroeconomía marxista, que bueno, no deberían ser tampoco tan diferentes a la macroeconomía convencional, pero sí plantean cosas interesantes, ¿no? O sea, sí plantea una discusión alternativa. ¿Qué más? Además, luego de estas interpretaciones de Rosa Luxemburgo, hay otros trabajos, especialmente, por ejemplo, los trabajos de Paul Suisse y Joan Robinson, que también analizan los esquemas de reproducción del capital. Y luego de estos trabajos de Suisse y Robinson, sobre todo de Suisse, este tema se volvió un boom en Estados Unidos, por ejemplo. Los varios economistas empezaron a trabajar el tema de los sectores en Marx. Entonces hay un montón de autores, Michio Morishima. eh, yo les he citado muchísimo a Michio Morishima en estas clases, entonces ya les voy a poner Morishima, él sí le voy a poner también la bibliografía. También está Desai, John Romer, Duncan Foley, o sea, varios autores economistas, sí, muchos, bueno, prácticamente casi todos radicados en Estados Unidos. Bueno, Morishima estaba en Cambridge, en Inglaterra, buscando eso mismo, ¿no? O sea, buscando cómo usó los sectores para entender mejor a Marx, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, hay un sinfín de modelos, interpretaciones, extensiones, o sea, el tema de Marx con los sectores realmente impactó en muchos pensadores, o sea, no es que Marx puso unos sectores y nadie le paró bola, ¿no? O sea, realmente sí hubo un interés bastante amplio, ¿no? Como les digo, el libro de Morishima es otro libro que vale la pena tener. Ya que veamos si es que puedo conseguir el libro de Michio Morishima de una vez. Este libro también vale la pena que ustedes lo tengan al menos a la mano. Sí, porque Morishima, Marx, Economics. Ahí está, Michio Morishima, Marx Economics. Uh, Carnegie University Press, ¿no? 1973. O sea, este texto de Michio Morishima es uno de los primeros intentos amplios, ¿no? Bien amplios, de representar a todo el enfoque de Marx desde la matemática, ¿no? O sea, usar todo un enfoque matemático para estudiar a Marx. Y es bien completo, o sea, es bien completo el libro de Morishima. Yo sí me estudié casi todo el libro en su momento y tiene muchas cosas interesantes de cómo se podría interpretar a Marx o reinterpretar a Marx, ¿no? De una forma mucho más rigurosa. O sea, básicamente tratando de sacarle a Marx la teoría económica. Sí, la teoría económica. Recuerden que los economistas, wow, no quiere reaccionar. Déjenme ver si me voy por otro enlace. Son PDF los dos, sí, son PDF los dos. Pero recuerden que los economistas acostumbramos a trabajar con matemáticas, hay modelos y todo. Entonces, es un trabajo interesante el de Morishima. No quiere funcionar por este lado, por eso mismo no quería. Vuelvo a desconectar la cámara. Dame un segundito. Déjenme buscarle por otro medio. Michio Morishima. Veamos si encontramos aquí. Entonces, eso es. Ya tenemos el libro de Morishima. Por favor, un segundo. Ya. Entonces, este es, por ejemplo, el libro de Michio Morishima, ¿no? Este economista japonés. Bueno, Morishima de hecho es famoso no por la obra de Marx, o sea, no es que se hizo famoso escribiendo sobre Marx, es muy famoso por varios textos, incluso algunos de análisis sobre la economía japonesa, el desarrollo de la economía de Japón y todo eso, o sea, eso es lo que le ha dado más renombre a Morishima. Pero Morishima tiene este texto, ¿no? Que es uno de los primeros intentos, como les digo, de construir una economía de Marx, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí está el contenido. Entonces Morishima empieza con la interpretación de la teoría del valor, cómo se pone el dinero, ¿no? Cómo se pone el dinero. De hecho, Mosley, el librito este de Mosley, que yo les decía que debe plantear en algún lado, la interpretación estándar, por aquí debe estar, es rafiana. Bueno, esto que les llama la interpretación es rafiana es lo de Morishima, déjenme ver, 230. Mm, Interpretaciones rafianas, después de Bortievix, es Rafa, déjenme ver dónde está Morishima. Pueden estar por aquí citado. Morishima. Y por ahí está Morishima, ¿no? Entonces ahí está citado Morishima, algunos puntos, ahí está. Entonces,
Esta interpretación o estas interpretaciones matematizadas de la teoría de Marx, sobre todo la teoría del valor, generaron muchas discusiones interesantes. Morishima llega a una conclusión que es bien tenaz, bien tenaz. Morishima dice, verán, muchos de los resultados importantes de Marx no necesitan la teoría del valor. O sea, Morishima llega a concluir eso. Dice, ¿saben qué? La teoría del valor no es muy necesaria como parece, porque podríamos hablar sobre todo hasta de los ciclos sin necesidad de la teoría del valor. ¿Sí? Entonces, obviamente que genera un debate horrible, porque básicamente Morishima estaba diciendo que la teoría de la explotación, la teoría del valor y todo eso, tal vez está sobrando. O sea, tal vez Marx podría utilizarse sin eso. ¿Sí? Y ahí surgió un debate muy fuerte, porque básicamente decían, ¿cómo es posible que diga eso? La teoría del valor supuestamente es la esencia de Marx y todo. Y no les voy a mentir, yo en una época también decía eso, o sea, yo decía, no, no, o sea, la teoría del valor es la pieza clave de Marx. Con los años y siguiendo leyendo me doy cuenta que Marx es tan amplio que la teoría del valor es una pieza de tantas. O sea, Marx te permite hablar de ciclos, te permite hablar de sectores, te permite hablar de tantas cosas, ya vamos a hablar después de sobreproducción. O sea, es muy amplio, ¿no? Entonces, como que la teoría del valor es una pieza. Pero bueno, este es el libro de Morishima. Eh, Aquí ustedes verán, creo que desde el inicio, bueno, aquí empieza a formular el valor. Entonces, desde el inicio Morishima usa sectores, ¿no? Entonces, aquí pueden ver cómo tiene Morishima estas dos ecuaciones, que de hecho son ecuaciones matriciales, dos ecuaciones matriciales para el sector uno y el sector 2, justamente, ¿no? Sector uno, sector 2, ¿sí? Entonces, es muy común encontrar estos modelos, ¿no? De sector uno y sector 2. Ahora, pese a la amplia literatura que les he hablado, el autor central, o el que yo le pondría como el más destacado en este tema de los sectores, es Harris, que ya lo conocen. De hecho, ahí está Donald Harris. Donald Harris es el que nos dio la base para construir el modelo que vimos hace unos minutos y también en clases anteriores. Entonces, el caso es que Harris construyó un artículo donde él trata de hablar cómo el equilibrio simultáneo en los mercados requiere que la explotación laboral, la tecnificación y la distribución del empleo cumplan con reglas de proporcionalidad difíciles de alcanzar. Ya habíamos visto eso, ¿se acuerdan? O sea, para que se mantenga el equilibrio, muchos elementos, empleo, tecnificación, explotación, todo debe cuadrar. Entonces, él es el de la idea original, Donald Harris, el profesor de, bueno, ahorita ya creo que se retira, de la Universidad de Stanford. Entonces, al final, Harris concluyó que la explotación laboral es el elemento que permite cerrar el modelo y construir una teoría de la tasa de ganancia. Entonces, digamos que nuestro modelo, el que hemos presentado, trata justamente de continuar las ideas de Harris. Eso es lo que yo traté de hacer. Porque si bien es cierto, Harris elabora su artículo y todo, no se le dio mucha continuidad. Eso me llama un poco la atención, ¿no? Pero bueno. Y bueno, además de Harris hay otros trabajos. Si se les contara lo que nos ha hecho con los sectores de Marx, por ejemplo, Bronfenbrenner analizó los esquemas de Marx desde una perspectiva de equilibrio general, o sea, esto ya le da un toque más neoclásico, y presentó un modelo donde, bueno, puede surgir la crisis hasta por problemas de liquidación, o sea, y realización, o sea, por falta de venta. Sí, o sea, ya tienen otra referencia que analiza la crisis. Bueno, igualmente los esquemas han sido utilizados por un montón de temas, entre temas de equilibrio y demanda, ¿sí? Eh, por ejemplo, Koshimura, es un autor japonés igual. Los japoneses tienen una escuela de economía marxista bien llamativa, verán, ellos sí se lo tomaron muy en serio. O sea, en Japón, por eso es que a veces quisiera tener las ganas de estudiar algún rato en algún curso o algo, ¿no? Me gustaría ir a China y a Japón. A Japón porque en Japón hay unos desarrollos importantes de la economía marxista que se la tomaron en serio, ¿sí? Unos autores importantes es Koshimura. Koshimura tiene un libro muy interesante sobre acumulación de capital, que no estoy seguro si lo tengo aquí en nuestra bibliografía, déjenme ver. Si de paso verifico que esté toda la bibliografía. No, no está aquí. Este libro me costó encontrar. Ahí me ayudaron eh, colegas de aquí mismo de la central, me ayudaron a encontrar este libro. Déjenme ver si tengo aquí. Koshimura. Aquí está Koshimura. Ya les voy a poner también Koshimura. Ya todos los libros que estoy mencionando, ahorita están tres, ¿no? Sería Mosley. Voy a anotar ya un segundito. O sea, tengo que ponerles Mosley, tengo que ponerles Morishima y también Koshimura, de la escuela japonesa. Bueno, entonces este es el libro de Koshimura, teoría de capital, de la reposición de acumulación de capital.
Entonces, este libro de Koshimura, que es un libro un poco difícil de encontrar, pero este librito que me dieron encontrando gente de la central, es bien interesante porque igual, vamos solo al índice para ver lo que hace Koshimura, ¿ya? Entonces, lo que hace Koshimura o intenta hacer es hacer un análisis, vean aquí igual, ¿no? Como por ejemplo Koshimura topa el tema de, vamos desde el inicio, ¿ya? Bueno, plantea los problemas, los esquemas de reproducción, entonces Koshimura habla de los esquemas de reproducción, plantea los esquemas en forma de matrices, valor y reproducción, reproducción y plusvalor, los precios de producción, lo que les decía, ¿no? Esto de transformar los precios en precios que permitan la igualdad de las tasas de ganancia, después viene oferta, demanda y precios de mercado, la caída de la tasa de ganancia, este le vamos a estudiar más adelante, o les voy a pedir que estudien porque tengo unos videos preparados de este. Y después viene también la reproducción. Reproducción y bueno, no cambio de página. Ya. Bueno, y la reproducción. O sea, básicamente este es otro autor importante, ¿no? Kashimura. Igual, no muy difundido, pero que él deja un montón de intuiciones también cómo mejorar los modelos, ¿sí? También está un trabajo de John Romer. Bueno, este es un poco más tradicional, pero igual trata de analizar la reproducción del capital. Y bueno, también está Duncan Foley, como ya les había mencionado. Él intenta ya explorar cómo entrar el dinero y la demanda. O sea, ya hay intentos de meter el dinero. Y bueno, también hay otros. Por ejemplo, que pueden meter los esquemas de reproducción con ciclos. Ahí tienen trabajos como Sherman. ¿Sí? Entonces, él intenta meter los ciclos y los sectores en un solo modelo para discutir un poco la cuestión del desempleo cíclico. ¿Qué más? El mismo Sherman tiene más adelante otro trabajo donde se muestra una interpretación también cíclica, sí, pero ahí vuelta se trata de destacar el rol de la tasa de ganancia, sí, y otras variables adicionales. Y bueno, tienen también otros autores como Leifman, que toma una variante del modelo de Goodwin y los esquemas, algo parecido a lo que nosotros hemos dicho que se podría hacer, pero claro, digamos que nosotros estamos ya más completos, o más o menos, ¿no? Entonces, este autor también tiene esas ideas. Y bueno, mejoró las ideas en otros trabajos posteriores. Entonces ahí pueden ver que hay más autores, ¿no? O sea, autores hay lo que uno quiera, ¿no? Y hay todavía más, porque verán, todo lo que les he dicho es en esta discusión más de los equilibrios y todo, pero también los sectores de Marx han sido utilizados para estudiar otros temas. Por ejemplo, se pueden usar los esquemas de Marx para ver el vínculo con el medio ambiente. Sí, ahí tienen un trabajo de Burkett del 2004. Esa es una, ¿no? O también se puede incluir un sector no productivo, ¿ya? Olsen en 2015 tiene un trabajo. Todos estos están citados en el artículo que yo escribí, ¿no? O sea, ahí pueden encontrar los detalles. Porque esta ya es bibliografía bien secundaria, ¿no? Por eso es que no la pongo también en nuestro material, si no, chuta, nos extendemos demasiado. También se puede poner interpretaciones probabilísticas del rol de los precios. Ahí tienen una interpretación de Cockshott. Pueden, como decíamos, incluir el sector financiero. Eso también ya se ha intentado con Veronese y Pasarela. O incluso se pueden plantear enfoques sectoriales evolutivos que más o menos tratan de meter enfoques keynesianos de corto plazo y mezclarle con dinámicas clásico-marxistas de largo plazo. O sea, lo que les decía, meter la capacidad instalada a lo Keynes. Esto es medio keynesiano o calequiano, ya dependiendo, pero digamos keynesiano. Y se podría mezclar con el tema de los precios de producción y la tasa media de ganancia. Eso lo hace Rota en 2020. O sea, hay un montón de referencias, incluso ya bastante actuales, que siguen explorando qué se puede hacer con los sectores de Marx. O sea, en definitiva, como podemos ver, el aporte de Marx con sus esquemas de reproducción simple y ampliada ha generado un montón de reflexiones. ¿Sí? Incluso ha sido analizado por autores neoclásicos como Paul Samuelson. Recuerden que Paul Samuelson fue de la economía heterodoxa, este es el padre de la microeconomía, uno de los padres de la microeconomía, por ejemplo. Paul Samuelson, profesor en, si no me equivoco, en el MIT. eh, y de hecho también Samuelson, escritor de tantos manuales de economía, el manual de economía de Samuelson es, pero el que estudia todo el mundo casi, o variantes, ¿no? Que estudia todo el mundo. Entonces, Samuelson también analiza los esquemas de Marx, ¿ya? Pero él más en forma crítica, ¿no? Diciendo como que no le convencía mucho y cosas así. Pero aún así, Samuelson rescata cosas, ¿no?
Y bueno, de todas formas, aún quedan muchas preguntas por resolverse sobre las posibilidades de crisis que vienen asociadas a sociales. ¿Qué es eso? Asociadas. Las posibilidades de crisis, estamos aquí, más abajo. Ya se nota que estoy acá, ¿ya? Asociadas, ¿ya? Pues las referencias para estudiar estas crisis asociadas a la complejidad del capitalismo y las interacciones sectoriales hay por doquier, o sea, todavía hay muchas preguntas y también hay muchas aplicaciones, ¿ya? Entonces, les dejo todas esas referencias adicionales por si, repito, ¿no? Alguien tenga interés en explorar alguno de estos temas, ¿no? O sea, es interesante que vayan pensando, ¿no? O sea, si por ahí les interesara, incluso repito, no perfecto, es una tesis o lo que sea, no necesariamente ahora, tal vez alguien vaya a pensar después en la maestría, quieran estudiar más de economía. Si ese es el caso, tal vez alguno de estos lados les puede abrir un tema que les interese, ¿no? Así que no vale la pena dejar de citar esto. Bueno, colegas, entonces ahora lo que yo quiero presentarles es una aplicación, ¿sí? Porque recuerden, nosotros en el modelo de Goodwin y los ciclos, y después del modelo de la ley general, recuerden que al final vimos datos reales, por ejemplo, de la economía ecuatoriana, vimos a ver si es que hay o no hay ciclos, y al menos planteamos la discusión. Entonces, algo parecido aquí, o sea, ya una vez que hemos hablado de los sectores, ahora quiero por lo menos dejarles una idea de qué se podría hacer ya en términos aplicados. Entonces, lo que vamos a ver ahorita es estas redes estructurales de flujos monetarios. ¿Se acuerdan las redes que hicimos para reproducción simple y ampliada? Estas redes. Estas redes, colegas, se pueden analizar, pero ya para una economía real. O sea, un segundo. Bajemos. No, ya me fui muy abajo. Aquí está. Ya, entonces, estas redes, ¿no? Esta es la reproducción simple y esta otra de aquí es la reproducción ampliada. Entonces, estas redes podrían plantearse para el caso de la economía ecuatoriana, por ejemplo, que es lo que vamos a ver ahorita. ¿Sí? Obviamente ya no se van a ver así, no se van a ver mucho más complejas, pero la idea es que esa es una posibilidad, ¿no? Entonces vamos a ver las redes estructurales de flujos monetarios en el caso ecuatoriano, ¿ya? Entonces esta es una aplicación. Entonces, para hacer esta aplicación vamos a recurrir a, bueno, ¿sí? La posibilidad, ¿no? De retomar las intuiciones de Marx, ¿sí? O sea, la intuición planteada en los esquemas de reproducción del capital de Marx puede recogerse a través de redes estructurales de flujos monetarios. Ya vimos, ¿no? O sea, estas redes que más o menos muestran cómo fluye el dinero. Aquí estoy citando un trabajo que todavía estoy escribiendo, entonces todavía no está completo, por eso no les dejo la bibliografía. Aún no está escrito este trabajo, está solo en ideas y cálculos, y se me perdieron mis scripts de R, porque lo que vamos a ver se hace en R, o se puede hacer en R, sino que perdí todo eso porque mi disco duro falló, o bueno, se me cayó, ya. Entonces ahí se me perdió un montón de mi información y tengo que reconstruir esto, pero los cálculos los tengo, ¿no? Es básicamente la versión aplicada de lo que hemos visto en clase. Entonces, el caso es este, ¿no? O sea, las intuiciones que deja Marx se pueden representar en redes. Y recuerden que estas redes no solamente eran idea de Marx. Bueno, Marx solo dejó la intuición. Leontiev, recuerden que Leontiev hablaba de estos flujos monetarios y de cadenas de Markov. Sí, o sea, de hecho, lo justo sería también citar por aquí a Leontiev. Leontiev y Brony, que era, déjenme ver. Sí teníamos el trabajo de Leontiev aquí. Leontiev y Brody, ¿no? O sea, eso también sería justo poner aquí. Denme un segundito. Aunque sí creo que estaba citado. Sí creo que está citado, déjenme ver. A ver, pongamos aquí, ¿no? Punto y coma. Confrontar Leontiev y Brody. 1990. Diría que Leontiev y Brody plantean, son los que verdaderamente plantean la idea ya más formal, ¿no? O sea, de que se puede utilizar redes, o bueno, cadenas de Markov, ellos usan cadenas de Markov para poder representar los flujos monetarios, ¿no? Sino que yo digo es que se puede combinar eso con los sectores, ¿sí? O sea, se puede combinar esa idea con los sectores. Ahora, esas redes que les estoy mencionando, ¿sí? Estas redes de flujos monetarios, ya para aplicarlas en el datos reales, tienen una ligera, o bueno, no tan ligera, una dificultad, ¿sí? Y es que para poder hacer eso necesitamos comprender las estructuras económicas que forman parte de una sociedad y eso necesitamos interpretarlo desde una lectura. Si queremos mantenernos fieles al enfoque de Marx, necesitamos combinar los esquemas de reproducción
también con algunas nociones de cuentas nacionales marxistas. ¿Sí? Entonces, tengo entendido que ustedes ya han explorado y han tenido cursos de cuentas nacionales. ¿Sí? En ese caso, las cuentas nacionales marxistas son todo un tema. Penosamente, no tengo mucho tiempo para explicarles eso aquí, pero les voy a dejar algunas bibliografías, esas ya están listas, ¿no? O sea, ustedes, para el tema de cuentas nacionales marxistas, bueno, primero, ¿cuál es la idea? Verán, las cuentas nacionales, recuerden ustedes que son una de las maneras como nosotros los economistas tratamos de medir la economía de los países, o sea, a través de las cuentas nacionales. Las cuentas nacionales tienen un origen, si se podría decir, macro y más que nada keynesiano, ¿no? Keynesiano, si no me equivoco, Kuznets creo que es, pues, a ver, déjeme ver un ratito quién es el que plantea el... Bueno, pero bueno, mientras tanto, básicamente, pues, Halmar, más bien. Bueno, básicamente el tema es que las cuentas nacionales tienen un origen keynesiano, ¿no? Sí, tienen un origen keynesiano y ese origen keynesiano es un origen que obviamente no empata con la economía marxista necesariamente, ¿no? Hay diferencias incluso conceptuales, ¿no? Hay diferencias incluso conceptuales, pero en general, sí, en general, el objetivo es el mismo, medir la economía capitalista. Entonces, si uno hace ciertas adaptaciones, vienen las cuentas nacionales marxistas. Nacionales marxistas. ¿Sí? Entonces, las cuentas nacionales marxistas son un intento de tomar las cuentas nacionales convencionales, que son más de corte keynesiano, y hacerles algunas adaptaciones para que se aproximen a unas cuentas nacionales marxistas que ya pueden o más o menos nos permiten tomar variables aproximadas o variables cercanas a la teoría económica de Marx. ¿Sí? Entonces, como que nos tratamos de acercar a la teoría económica de Marx a través de cuentas nacionales, pero reacomodadas, ¿no? O sea, un poquito cambiando algunas definiciones, haciendo unos recálculos, etcétera. Esto no es sencillo, esto toma tiempo. Yo mismo he trabajado en esto un poco y les puedo decir que la adaptación de las cuentas nacionales es una tarea amplia, ¿no? Y para ello, les dejo aquí un par de trabajos, por ejemplo. Aquí pueden ver un trabajo, dice Shake, cuentas de ingreso nacional y categorías marxistas. Le vamos a dar clic, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, Edward Shake, este autor economista marxista, como pueden ver, muy relevante, tiene muchas cosas. Entre las cosas que tiene Shake, tiene un trabajo precisamente de cómo, sintetizando, sintetiza y resume, cómo utilizar cuentas nacionales keynesianas, adaptarles al enfoque marxista y de esa manera un poco tener variables ya más cercanas a Marx, porque ese es un problema, ¿verdad? Eh, Muchas veces la gente critica a Marx utilizando variables que no empatan con la teoría de Marx. Yo les voy a poner un ejemplo fácil, los salarios. Los salarios, ya en el mundo real, no son solo los salarios de los trabajadores productivos. Dentro de los salarios puede estar, por ejemplo, los salarios de la gente que trabaja en el gobierno. Y hay actividades de gobierno que no son productivas. No son, o sea, bajo el enfoque marxista no son productivas. La burocracia, por ejemplo, no es productiva desde el enfoque marxista. Entonces, ¿qué pasa? Que esos sectores también reciben un salario y los salarios, entonces la variable de salarios, no es perfecta para el enfoque marxista porque está mezclando algunas cosas. Entonces, en este artículo que dice cuentas de ingreso nacional y categorías marxistas, Sheikh da una guía de cómo más o menos uno puede pasar, ¿no? De las cuentas convencionales keynesianas a esta contabilidad, repito, esta contabilidad nacional marxista, ¿no? Entonces ahí tienen algunas ideas, entonces ahí pone incluso algunos ejemplitos, es bien sencillo, ¿no? O sea, bien explicativo, Shake. Ahora, entonces ahí uno puede ver más o menos, ¿no? Lo que plantea Shake y cómo se hacen las variantes, bueno. Entonces les recomendaría que lean este artículo si quieren enterarse un poco la idea general, ¿no? De las cuentas nacionales marxistas. Ahora, si quieren una aplicación, también les encontré una aplicación. Este es un trabajo del 2010 de Barrera y López.
Estos autores, Barrera y López, hacen un trabajo en donde ellos tratan de estimar, o sea, toman la idea de Sheikh, ¿no? De las cuentas nacionales marxistas, pero ellos, en cambio, hacen un ejercicio para estimar las cuentas nacionales marxistas para Argentina y Estados Unidos. Y les comparan, ¿sí? Es un análisis entre Argentina y Estados Unidos. Bien interesante, ¿sí? Bien interesante porque ahí ellos un poco, por aquí tienen algunos análisis, bueno, está la introducción, ahí está el marco teórico. Entonces estos autores, Barrera y López, un poquito ahí empiezan con las fórmulas. Si ven que algunas fórmulas se parecen a las que hemos estudiado, ¿no? Vean, por ejemplo, esta es la tasa de ganancia. La tasa de ganancia, más arriba ustedes van a ver, bueno, esas son la productividad del trabajo, tasa de plusvalor. Bueno, el caso es que estos autores, sí, déjenme ver si sí creo que tenían un cuadrito ellos. Entonces aquí pueden ver un poco cómo primerito ellos tienen que describir, ¿no? Clasificar entre trabajo productivo, trabajo improductivo, y ahí empiezan a hacer algunas clasificaciones. Esto es más que nada para hacer clasificación de los sectores de una economía, ¿no? Y bueno, después ya viene la aplicación, ahí más o menos cuentan cómo ellos transforman las matrices de las cuentas nacionales y cosas así, ¿no? Entonces ahí incluso, ahí ellos ponen un poco cómo, a qué actividad pertenece cada rama, ¿no? O sea, para un poco ir adaptando la cuestión. O sea, es bien completo este trabajo, o sea, y al final llegan ya algunos resultados, ¿no? Entonces ahí muestran ellos cómo se transforman las cuentas nacionales argentinas y norteamericanas en cuentas nacionales marxistas, ¿no? Entonces, ese también les recomiendo que le lean, ¿sí? Si tienen la oportunidad. Y bueno, no sé si dejarles, porque verán, también yo hice un trabajo, de hecho es mi trabajo de pregrado, ¿sí? O sea, es uno de mis primeros trabajos, es mi tesis de pregrado, o sea, cuando yo me gradué de la Politécnica Nacional, yo hice esto, o sea, porque vean que uno está metido en estos temas más años de los que parece. Entonces, a ver, ¿cómo se llamaba? Acumulación de capital. Capital, ejército industrial de reserva, reserva. Aquí está, acumulación de capital, ejército industrial de reserva y su relación con la economía ecuatoriana. Esta es mi tesis de pregrado, ¿ya? Esta no sé si dejarles, no sé si valga la pena, pero bueno, esta la realicé junto con una compañera ya hace algunos años, en el 2014. Entonces, en esta tesis me voy directo a me voy directo al índice. Bueno, es una tesis amplia, no me tomó mucho tiempo hacer esta tesis. Pero el caso es que en esta tesis igualmente hay toda una sección en la que se habla de las cuentas nacionales marxistas, que es lo que es tal vez lo mejorcito, ¿no? Otras cosas de esta tesis ya las mejoré, entonces como que no vale la pena leerse toda la tesis, obviamente. Eso ya está perder el tiempo. Pero la parte de de las cuentas nacionales sí es interesante porque aquí sí hice un ejercicio, sí hicimos un ejercicio de resumen bien completo, si no me equivoco, debe estar. Si bien ahí está la Ley General de la Comunicación. Ya de esto yo ya saqué otros modelos más avanzados, o sea, esto ya está superado. Metodología de estimación de variables marxistas, aquí está. Entonces, en este capítulo, metodología y estimación de variables marxistas, ahí igual ustedes van a encontrar y ven que está el trabajo de Barrera y López y otros, y ahí está un poco cómo transformar las variables, ¿sí? Entonces ahí se hacen algunos conceptos, se clasifican las ramas de actividad, luego de que se clasifican las ramas de actividad, también se clasifican los grupos de ocupación, y ahí ya van las ecuaciones principales para ir sacando las variables marxistas. Hay unos cuadritos, no sé si estén aquí, déjenme ver. No me acuerdo si tenía aquí un cuadrito de resumen y si no, bueno. No chequé el cuadrito de resumen. Pero ahí está cómo se transforman en variables marxistas. Sí, se ven que hay algunas ecuaciones ahí, por ejemplo, formación bruta de capital, inversión bruta. Hay algunas variables, ¿no? Entonces, aquí se explica. Y bueno, tengo otros textos. De hecho, a ver, déjenme ver un segundito. Esta sesión, como pueden ver, es más informativa, ¿no? A ver, sino que como soy un desordenado, denme un segundito. Estudios, Politécnica. Uy, ya sé qué pasó. Tenía la presentación. Bueno, a ver, ¿será que está? No, no se preocupe. Bueno, si es que encuentro las láminas de eso, porque yo, claro, defendí esta tesis y tenía mis láminas de presentación y todo. Ahí tenemos códigos de resumen, pero bueno, eso es lo de secundario. Entonces, colegas, hay todo un tema de cuentas nacionales marxistas, como pueden ver, es muy amplio.
Entonces ahí, si ustedes exploran, van a encontrar algunas guías de cómo transformar variables de la economía convencional a estas variables marxistas, ¿ya? Y bueno, a partir de eso uno puede plantear el concepto de estructuras económicas, que son los patrones más o menos estables creados por las relaciones sociales que las personas mantienen en todas las actividades realizadas para garantizar la subsistencia. ¿Para qué sirve esto? Este concepto ayuda un poco a ordenar qué tipo de estructuras económicas tiene una sociedad, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Ya, por lo siguiente, ¿no? O sea, uno puede ver que en una sociedad ya real, o sea, ya no estamos en un modelo, ¿no? Pensemos que queremos sacar datos de una sociedad real, ¿ya? Entonces, algunos conceptos que se pueden utilizar son, por ejemplo, las estructuras de producción y extracción, ¿sí? ¿Cuáles son estas? Estas obviamente van a agrupar a los que producen, o sea, a los que generan productos necesarios para satisfacer necesidades, junto a las actividades que vienen vinculadas al extractivismo. ¿Por qué? Porque obviamente en la economía ecuatoriana, por ejemplo, tenemos actividades extractivistas, petróleo, minería, etcétera, que son difíciles de ponerles como producción, tal cual. Hay unos debates ahí un poco chuecos de, bueno, ¿el sector petrolero es productivo o no es productivo? ¿Ya? Más allá de ese debate, que no me quiero meter, aunque yo soy de la idea de que sí es productivo, pero depende de cómo definamos producción, o sea, todo depende de las definiciones. Pero más allá de las definiciones, el punto es que esa es una estructura, digamos, la producción y la extracción, ¿sí? Otra estructura económica puede ser la de circulación, o sea, las que permiten el movimiento o la circulación de los productos, desde quienes los producen hasta quienes los usan, ¿sí? Y aquí puede haber dos tipos de circulación: circulación de bienes y servicios o circulación financiera, ¿sí? Esto, si se fijan, se parece mucho a los conceptos iniciales de economía política que ustedes habrán visto en los videos que les pedí que revisen al inicio del curso, ¿no? Igualmente hay las estructuras de administración y finanzas públicas, esta sería otra, ¿no? Esto ya el propio nombre lo dice, ¿no? O sea, se va a concentrar en las finanzas públicas del gobierno, ¿no? Las estructuras de reproducción, estas son las que permiten volver a crear todas las condiciones dentro de las estructuras de reproducción que se puede poner la reproducción por consumo, ¿sí? O sea, se vuelven a crear las condiciones gracias a que gracias a que básicamente los hogares consumen, ¿no? Sino cómo se vuelve a crear todo de nuevo. Y también por la inversión, o bueno, acumulación, si usáramos un lenguaje más marxista. Este, en cambio, ¿qué permite? Permite que utilicemos los recursos creados para volverlos a invertir y generar la acumulación capitalista, ¿no? Y bueno, también tenemos estructuras de distribución, ¿ya? Que estas, bueno, definen cuánto le toca a cada quien. No quiero entrar más en esos detalles, repito, estos son temas metodológicos, ustedes pueden ver las láminas y es más informativo, ¿no? Sí, aquí están incluso ya los detalles. Miren cómo estas estructuras permiten clasificar a las actividades económicas. Por ejemplo, en la producción se puede poner a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca, o sea, todo lo que es sector primario. También se puede poner a la manufactura, y pueden ver que están todos los sectores de la manufactura. También puede entrar la construcción, también pueden entrar los servicios que se llamarían productivos desde el enfoque de cuentas nacionales marxistas, ¿sí? Entonces ahí estarían las cuentas nacionales marxistas involucradas. Aquí vuelta está la extracción, entonces la extracción estaría obviamente extracción de petróleo crudo y gas natural, minería, y bueno, se puede también poner las actividades que les apoyan. La circulación local, ¿por qué local? Porque recuerden que los países tienen intercambios también con el resto del mundo. Entonces uno podría decir, bueno, hay una circulación local de mercancías y financiera. En la local de mercancías tenemos el comercio, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, actividades profesionales técnicas administrativas, que estas más que técnicas y administrativas son comercio. Y bueno, en las financieras estaría la intermediación financiera, obviamente, ¿no? La administración pública, obvio, es el gobierno. También tienen las actividades de consumo. Aquí podemos poner la reproducción del consumo privado, por ejemplo, y también el consumo del gobierno. Recuerden que en macroeconomía tenemos dos formas de consumo, ¿no? El privado y el del gobierno. La reproducción por inversión, entonces, bueno, aquí tenemos la inversión por formación de capital. Y también recuerden que la inversión se puede representar por cambio de inventarios. ¿Por qué? Digamos que nosotros compramos bastantes productos para vender. No vendimos todo. Lo que queda no es desperdicio, se guarda en inventarios, entonces se le puede asumir como inversión. De hecho, se les llama inversión no planeada, pero bueno, ya es lo de menos. De ahí viene la circulación con el resto del mundo, que serían las importaciones y las exportaciones, la distribución, que eso en cambio define cuánto tocan remuneraciones, ganancias e impuestos, ¿sí? Entonces aquí se podría hacer mejoras, aquí es donde más se puede hacer mejoras porque, sobre todo en las remuneraciones, ¿no? Como les decía, las remuneraciones.
Dependería, bueno, habría que cruzar, ¿no? Remuneraciones del sector productivo y cosas así, pero bueno. En fin, uno utiliza todas estas cosas y con todas esas estructuras y cuentas nacionales marxistas y demás, se pueden construir las redes estructurales de flujo monetario, ¿sí? Que son básicamente las redes que describen cómo los flujos de dinero van de una estructura económica a otras. Ya, aquí he citado a Leon T. Brody. Claro, hay que ser cautos, verán. Ustedes podrían hacer las redes con los conceptos convencionales de la economía. Se puede, no, no se puede, no, no, no. No tendrían que pasar por las cuentas nacionales marxistas. Pero en ese caso, obviamente, que ustedes harían algo más cercano a la economía convencional. Como mi interés es tratar de pasar esto a cuentas nacionales marxistas para ver y comparar con la teoría marxista, por eso es que hago yo vuelta ese paso, ¿no? Yo creo que ya en términos de cuentas nacionales marxistas, un aporte interesante es ver el peso de la producción, el sector productivo, porque esto es bien intuitivo, o sea, en una economía no todos producen. ¿Qué es lo que nos hace creer la economía convencional? Que en una economía todos producen, todos son productivos. Siempre que tú puedas vender tu mercancía en el mercado y tenga precio, ya es productivo. Es lo que tratan de un poco decirnos las cuentas convencionales. En cambio, las cuentas marxistas no, estas admiten que hay sectores productivos y sectores no productivos. O sea, pensemos, el sector financiero, ¿realmente qué produce? ¿Sí? O sea, realmente qué produce, alguien puede decir, produce un servicio financiero. Sí, pero desde el enfoque marxista, más bien el sector financiero lo que hace es redistribuir lo que ya se creó. ¿Sí? Y es muy intuitivo con lo que la gente y nosotros entendemos. O sea, nosotros entendemos que el sector financiero hace dinero básicamente con los recursos de otros. Solo que, claro, tienen el derecho de guardar el dinero, administrarlo, y con eso ya hacen ganancias. Entonces, eso es lo interesante de las cuentas nacionales marxistas, que reconocen que hay sectores productivos y sectores no productivos. Ya van a ver con los datos. Pues bueno, finalmente, ya para pasar a los resultados, también estas redes se pueden analizar en diferentes niveles de agregación. O sea, podríamos ver a la economía agregada y también a nivel desagregado. En especial, por ejemplo, se puede analizar para 71 actividades económicas. Para esto se utilizan matrices del Banco Central, ¿sí? El Banco Central del Ecuador tiene las llamadas matrices de insumo-producto, ¿ya? Entonces, con las matrices de insumo-producto uno puede construir las redes que muestran los flujos monetarios, ¿sí? Entonces, eso es lo interesante. Pues bueno, vamos a los resultados, ¿no? Ah, bueno, también presentemos desde una vez, ya que estamos haciendo así esto bien detallado. Vamos al Banco Central. ¿Ya? Entonces, en el Banco Central tenemos las cuentas nacionales anuales, si no me equivoco. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí está el Banco Central, cómo cambian los años, ¿no? Yo me acuerdo que cuando recién estaba haciendo esta tesis que les mostré, esta que es mi tesis de pregrado, yo me iba a la biblioteca del Banco Central a transcribir a mano algunos datos. O sea, así literal, a mano, porque estaban en papel, ¿no? Ahora ya no, pues ahora ya no hace falta ni el Banco Central. Bueno, aunque ya en esa época mismo ya había la página del Banco Central, sino que yo necesitaba datos históricos un poco antiguos, pero bueno, eso es otra cosa. Entonces aquí en la información del Banco Central, en el sector real, dice cuentas nacionales. En cuentas nacionales, ustedes van a encontrar lo que dice matrices especiales de cuentas nacionales y está sobre todo las matrices de insumo producto, ¿sí? Entonces, las matrices de insumo producto son las matrices que mejor describen el vínculo de una actividad con otra, ¿sí? Entonces, de hecho, probablemente habrán visto ustedes ya las matrices de insumo producto en su momento. Entonces, por ejemplo, descarguemos la última que dice nuevo, matriz de insumo producto del año 2019. Esta no había cuando yo hice mi aplicación, este ejercicio, está hasta el 18. Ya le puedo actualizar hasta el 19 también. Pero bueno, eso lo haré algún día, no ahorita. Entonces, solo quiero mostrarles cuál es la estructura de la matriz de insumo producto, para que un poco vean cómo se usa o con qué tipo de datos se trabaja, ¿no? Entonces, tenemos un segundito que se cargue la matriz. Se está demorando. Nos está estorbando el X Real Stats. Bueno, eso es series de tiempo. Pero bueno, mientras se va cargando, ¿no? No, aquí está ya. Entonces aquí está la matriz de insumo producto. Entonces, son básicamente algunas hojas, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver las matrices insumo producto. La que se utiliza es básicamente la matriz simétrica. Sí, la matriz simétrica. Entonces la matriz simétrica
es una matriz que tiene los mismos elementos en las filas y en las columnas, pero básicamente, ¿qué significa? Por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto del cultivo de banano se vende al sector del propio banano? ¿Cuánto de la actividad de cultivo de banano se vende para el cultivo de cereales? Y así. O sea, te está diciendo cuál es el insumo y cuál es el productor. Entonces, más o menos la idea de las matrices. ¿Ya? Entonces, bien interesante porque te va dando una idea de quién vende a quién y en cuánto en dinero, ¿no? O sea, te va diciendo quién vende a quién. Entonces, esa es la idea de la matriz insumo-producto, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden ver que están los datos. Incluso miren aquí. Por ejemplo, aquí está el consumo de los hogares. Los hogares, ¿cuánto consumen de cada producto? ¿Sí? Entonces, una información bien completita. Vean cómo los hogares consumen de banano, consumen de cereales, consumen de flores. Sí, es bien completa esta información. Sobre todo es bien desglosada. Y eso es bien interesante porque permite hacer análisis económicos a un detalle ya un poquito mayor, ¿no? Que solamente trabajar con el PIB, por ejemplo. ¿Sí? Entonces esto es bien interesante. Y de aquí, de esta matriz, digamos que esta matriz grande que están viendo aquí, más o menos, reemplaza a las matrices pequeñas que yo les mostré aquí teóricas. Más o menos, no es exactamente igual, pero más o menos les reemplaza. Pero pensando siempre que nuestro objetivo con la matriz es ver cómo fluye el dinero, ¿no? O sea, de hecho aquí habría que transponer, si no me equivoco, para ver cómo fluye el dinero, porque fíjense, vamos en el caso de los hogares. Si los hogares compran banano por, digamos, 391.705 dólares, o perdón, sí, 391 millones sería, sí, 391 millones de dólares. En ese caso, ¿qué pasa? Que el dinero más bien va de los hogares al sector bananero, ¿no? Entonces el flujo del dinero es de arriba abajo, ¿no? O mejor dicho, el flujo de dinero va de aquí para acá. Entonces ahí fluye el dinero. En cambio, las mercancías van del sector a los hogares, ¿no? Ahí llegan las mercancías. Como lo que queremos es flujo monetario, tocaría tomar en cuenta esto, ¿no? O sea, hay que transponer las matrices. Pero bueno, eso es lo de menos, colegas. Entonces, básicamente, esta es la fuente de información. Y con esa fuente de información, uno puede construir estas redes. Entonces, aquí ustedes pueden ver cómo avanza o fluye el dinero, ¿sí? Porque estos son flujos monetarios, ¿sí? Son flujos monetarios que van de una actividad a otra, o perdón, de una estructura a otra. Entonces, fíjense cómo tenemos la estructura de producción. Esto ya es para la economía ecuatoriana, ¿no? Esto es para la economía ecuatoriana. Y aquí tienen cómo van avanzando los años. Entonces, aquí ustedes pueden ver cómo va el dinero fluyendo en la estructura de producción, cómo va fluyendo el dinero en la estructura de extracción, que es la 2, el dinero en el flujo por circulación local, o sea, el dinero destinado a comprar, vender mercancías, etcétera. La administración pública por inversión, ajá, inversión, 6. La circulación con el resto del mundo está acá. Es para representar un poco como quien dice, esta es la economía local, ¿sí? Y aquí está el resto del mundo, ¿no? Más o menos. ¿Qué más tenemos? Tenemos también la distribución, que es el E8, el PIB, que es el E9, y el resto del mundo, ¿no? Que es como que vinculado con la circulación con el resto del mundo, obviamente, ¿no? Entonces, como que este es digamos que aquí este es un nodo externo que permite el ingreso o salida de dinero, ¿sí? Ingreso o salida de dinero. O sea, aquí estaría el resto del mundo, ¿no? En este punto Z se conectaría con el resto del mundo y le iría inyectando dinero. Entonces aquí es como fluye el dinero en la economía, ¿sí? Ecuatoriana. Entonces aquí pueden ver cómo el dinero va fluyendo y toma diferentes formas, ¿no? Pasa de la forma de pasa por la producción, la extracción y todos estos casos, ¿no? Entonces es bien interesante. Si no me equivoco, el color de los nodos, bueno, estos son nodos, ¿no? Esto es una red. Estos de aquí son los nodos. El tamaño de los nodos indica cuánto dinero pasa por este sector o por esta estructura. Si bien las estructuras como que reemplazan al concepto de sectores, ¿ya? En cambio, los enlaces que conectan los nodos representan la magnitud de dinero que va de un nodo a otro y el color indican el destino. Por ejemplo, si ven ustedes que este nodo absorbe recursos del E5 y absorbe recursos del E6. ¿Cuál es el E5 y el E6? El E5 es consumo, el E6 es inversión y todo esto se vale 9, que es el PIB. ¿Ya? Pero el E9 también después sirve para generar recursos a la distribución, que es el E8, y así, ¿no? Entonces esa es más o menos la idea, o sea, cómo fluye el dinero de una forma a otra. ¿Ya? ¿Qué podemos notar de esta red?
Viéndole, sobre todo el avance en el tiempo, como ustedes pueden ver avanzar en el tiempo, esta red se estanca en 2015. ¿Sí? Como después de 2015 ya no crece tanto. O sea, miren, 2007, 2008, 2009 va creciendo, ¿no? Crece, crece y crece hasta el 15. ¿Ya? Y hasta el 14, de hecho. El 14, 15 ya se estanca. Entonces, una cosa bien interesante que se puede ver ya solo visualmente es ese estancamiento monetario que vive la economía ecuatoriana y todas sus estructuras desde 2015. Porque en 2015 se dio una caída drástica de los precios del petróleo. ¿Sí? Y eso se ve, o sea, se ve que llegas al 15 y después ya los crecimientos del dinero ya no son, incluso algunas estructuras como que se estancan y hasta empiezan a caer, ¿no? Entonces es bien interesante, o sea, esto junto con algunos indicadores, los indicadores todavía no saco. Tenía cálculos preliminares, pero como les digo, se me perdió y tengo que volver a calcular. Pero algunos cálculos preliminares que se pueden hacer es, por ejemplo, usar cadenas de Markov, lo mismo que se hizo en el trabajo de Marx, teórico. Usar cadenas de Markov para saber cuál es la probabilidad de que un dólar, ¿sí? Termine, o sea, de que X, que es X digamos que es la variable aleatoria, eh, o pongámoslo más bien, más en palabras mejor, probabilidad de que un dólar pase por producción, digamos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que un dólar que circula en esta red pase por la forma producción? Entonces, bien interesante, o sea, se podrían hacer cosas interesantes. Y esto es agregado, ¿no? Esto es bien agregado. Esto es por estructuras económicas. Si ustedes le quieren desagregar, se puede desagregar. Entonces, miren, aquí está la red. La idea de la red sigue siendo lo mismo, pero ahora está más desagregada. Porque ahora fíjense cómo ya está, por ejemplo, la subestructura primaria. Entonces aquí está la subestructura primaria, la manufactura, la construcción, los servicios productivos. Todo esto de aquí sería la producción. ¿Sí? Entonces esto de aquí es la producción. ¿Sí? El resto son cosas, por ejemplo, la circulación. Vea, bueno, esta es la extracción, este no le sacamos mucho, pero aquí, por ejemplo, si ven está el EC31 y EC32, son circulación mercancías y circulación financiera. Entonces, si ven como ya uno puede ir desglosando en más, ¿no? Y eso es bien interesante porque entonces ya uno puede ver que los flujos monetarios de la economía son más complicados de lo que parecen, ¿no? O sea, los flujos pasan de un lugar a otro y empiezan a moverse y todo, ¿no? Lo mismo, es desagregada, pero el resultado final sigue siendo que desde 2015 en adelante hay un estancamiento monetario, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, como pueden ver, como que la estructura de la red no cambia. Sobre todo, fíjense en el sector productivo. O sea, como que el sector productivo, o sea, toda la red como que tiene las mismas proporciones, pero más grandes. O sea, ¿cómo les diré? O sea, como que no es que vemos que, por ejemplo, un nodo productivo crece más y más y más. O sea, eso hubiera sido interesante. Por ejemplo, el sector de la manufactura. Eso hubiera sido interesante, eso hubiera significado una transformación productiva del Ecuador. O sea, que un sector empiece a crecer más y más y más y los otros crezcan, pero no al mismo ritmo. O sea, crezca de forma acelerada un sector. Eso no se llega a ver. Lo que más bien se ve es que en general la economía es bien estable. Es bien estable, no se ven cambios importantes. Sería interesante ver ya con datos 2020 del coronavirus a ver qué ha pasado, ¿no? Tal vez hago eso, ¿no? Tal vez hago estas redes ya con coronavirus incluido. Ahora, uno puede profundizar, por ejemplo, solo en el sector productivo. Si quiero profundizar solo en el sector productivo, también hay otras redes, ¿no? Pero bueno, más adelante les muestro. También uno puede sacar estos datos. Estos son datos que más bien dicen, bueno, por ejemplo, la producción, ¿cuánto absorbe de todo el PIB? ¿Sí? Bien interesante. Esto viene de las cuentas nacionales marxistas. O sea, de las redes que estábamos viendo, esos nodos que representan producción, ¿cuánto absorben de todo el PIB? ¿No? Entonces aquí ustedes pueden ver que más o menos no ha cambiado mucho, ¿no? 55, 53, 54, 59, 57, 56 por ahí en promedio. O sea, más o menos de todo el PIB, un 56-57% podría llamarse producción bajo el enfoque marxista, de cuentas nacionales marxistas. En cambio, tenemos, este es un dato un poco jodido, casi 24% del PIB es dedicado a la circulación, en esencia comercio, o sea, que circulen mercancías y algo de intermediación financiera. O sea, imaginen eso, significa que de cada $100 de PIB, casi $24 son absorbidos por actividades que más bien lo que hacen es intercambios o circulación, ¿sí? Circulación.
lo cual significa que esto, bajo el enfoque marxista, no es productivo. ¿Qué significa? O sea, de la producción original, solo el 57% se queda en el mismo sector de la producción y el 24% de la producción original termina en manos de sectores no productivos. ¿Sí? ¿Qué sería interesante? ¿Qué hubiera sido interesante? Hubiera sido interesante que, por ejemplo, ¿no? Si había un cambio en la economía ecuatoriana drástico, que la circulación baje y la producción crezca, pero crezca, o sea, crezca, digamos, algo así, ¿no? Por decir, ¿no? O sea, y esta circulación baje. Porque eso qué significa? Que tendríamos menos recursos destinados al comercio, al intercambio y más recursos destinados a la producción agrícola, manufactura, construcción, etcétera. De hecho, una parte importante de este crecimiento que se ve aquí es construcción. O sea, manufactura, nada, manufactura está estancada. Entonces, ese es un resultado también llamativo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otros resultados? En términos de empleo, miren, en términos de empleo, las actividades productivas desde el enfoque de cuentas nacionales marxistas absorben en el Ecuador más o menos el 70%, sino que sí ven que ha bajado un poco, ¿no? Pero bueno, un 68, 69% de los trabajadores, 70% promedio, ¿ya? Lo que sí vemos también es que el empleo ha sido cada vez más absorbido por actividades de la circulación local, intercambios, comerciantes. O sea, en el Ecuador, bajo un enfoque marxista, tenemos el problema de que el sector de la circulación que no produce, solo absorbe recursos, ¿sí? Esto de actividades de comercio y demás, básicamente lo que está haciendo es que absorbe casi un cuarto de la producción y casi el 30% del empleo. Y para colmo de males, pensemos que muchos comerciantes en el Ecuador no son pues grandes comerciantes. ¿Cuáles son? Son básicamente dueños de una tienda, y eso en un buen caso, porque hay otros que simplemente tienen unas cositas y venden en la calle. O sea, toda esta gente que está en el sector del comercio o de la circulación, lo ideal hubiera sido que se reduzca para que aumente la cantidad de gente que está en la producción. ¿Sí? Por eso es que a veces a mí me fastidia bastante ese discurso, por ejemplo, de la época del correísmo, que en la época del correísmo se transformó el país, la transformación productiva y no sé qué. Cuando uno ve los datos, resulta que la producción en el Ecuador se ha mantenido estancada, ¿sí? Y con la crisis incluso empezó a decaer un poco. Eso por un lado, o sea, la producción en el Ecuador se ha estado manteniendo estancada. Y eso es lo mismo con el gobierno de Correa, el gobierno de Moreno. Va a ser igual con el gobierno de Lazo, tal vez hasta peor, pero también se veía que eso pasaba en gobiernos más anteriores. O sea, esto es un problema ya estructural, o sea, ya no depende solamente de quién gobierne, quién es presidente, es lo de menos. Es ya la estructura económica del Ecuador, o sea, ya es una cosa que perdura en el tiempo. Sí, a eso nos referimos con estructura. De hecho, justo estaba escribiendo un libro, pero se paró por temas del doctorado y de salud. Tuve que parar, estábamos escribiendo un libro junto con colegas como Alberto Acosta, Hugo Jacome, bueno, con algunos colegas. Estábamos escribiendo justo un libro sobre esto, o sea, estos resultados para un poco hablar de cómo se ha estancado la economía ecuatoriana, pero ya en términos estructurales. ¿Sí? Entonces necesitamos un cambio estructural si, por ejemplo, quisiéramos que esta gente que está en el comercio trabaje en la manufactura o en la agricultura. Claro, no son los mejores empleos, pero entre estar vendiendo en la calle un producto de lo que sea, por lo menos producir algo. La ventaja de la producción es que bien o mal requiere algún insumo, bien o mal, y tal vez tienes un salario un poco más alto, tal vez sea más productivo. Bueno, siempre es más productivo, pues, bajo este enfoque. Tal vez sea mejor para la misma gente, ¿no? O sea, tener más producción, pero es lo que menos tenemos. Y si, por ejemplo, en el Ecuador se abre un TLC, peor todavía. ¿Por qué? Porque muchos sectores productivos son básicamente empresas pequeñas. En el Ecuador son más o menos el 70-80% de empleados eh, son empleados por empresas de 1 o 9 trabajadores, muchos de los cuales, muchas de estas empresas no tienen capacidad de competir con el exterior. Entonces, si el Ecuador se abre al mundo, sí, claro, los grandes van a poder competir de lo lindo, chévere y ya. Pero ¿y los pequeños? Por ejemplo, textiles. Muchas empresas textiles pequeñas ya hoy viven crisis, muy mal, por el ingreso de textiles chinos. Pero si Ecuador firma un TLC con China, oye, van a barrer con un montón de empresas pequeñas. Y obviamente esa gente se queda sin trabajo. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a dedicarse a vender, va a ser importador, va a pasar al comercio, pues va a volverse importadora. Y muchos importadores grandes después le venden a los pequeños y los pequeños venden a otros para que vendan en las calles.
Entonces, si ven que, o sea, esto es lo interesante de las cuentas nacionales marxistas. Al menos para mí, no sé ustedes, pero al menos para mí, permiten contar una historia un poco más real de la realidad de la economía como el Ecuador. ¿Sí? Y eso que aquí todavía falta, porque no hay que notar que tenemos en el Ecuador también una enorme dosis de economía informal, ¿no? Entonces, ¿cuánto de la economía informal es productiva o no productiva? No sabemos, porque ni siquiera tenemos medición de toda la economía informal. Hay una enorme economía informal que ni siquiera existe en las cifras o en el empleo, ¿sí? Entonces, eso también habría que pensarlo, o sea, cómo readaptar las cuentas nacionales para hacerlas marxistas y aptas para una economía informal. Ya eso cada vez se complica más, ¿no? Porque para una economía informal, capaz que se tocaría levantar datos propios o ver alguna forma de estimar, ¿no? Como diablos podemos encontrar a un sector que no tiene ni mediciones. Pero bueno, es parte de la realidad, ¿no? Y bueno, aquí tienen otras, aquí pueden ver en cambio el peso del consumo. Como pueden ver en el PIB ecuatoriano, de todo el PIB, casi el 75-76% se va solo en consumo. Sí, se va solo en consumo. Lo que es inversión, está en un 23-24%. Ya no ha crecido. Aquí hay un detalle, la inversión se puede dividir en pública y privada, porque hay inversión privada y también inversión pública. El gobierno cuando invierte en las famosas carreteras, hospitales, infraestructura, etcétera, ¿sí? Entonces eso también hay que tomar un poco en cuenta, no hay que ser cautos. Con respecto a la distribución, miren, ¿cuánto del PIB se va en salarios? Como les digo, esto también hay que tomar con cautela, porque los salarios, hay sectores de salarios que no son productivos necesariamente, en el sentido de que no van a trabajadores productivos. Ahora verán, que alguien trabaje en la circulación no es malo. No es que la circulación debe desaparecer, debe existir, sino cómo. Todos son necesarios. El problema es que un sector tenga demasiado peso cuando no es el productivo. Lo ideal fuera que todo sea producción, o casi todo, y tengamos un mínimo de trabajadores en circulación. Eso fuera lo ideal, digamos. ¿Por qué? Porque básicamente la circulación solamente se encarga del intercambio, la famosa intermediación, por ejemplo. ¿Qué tal fuera si tuviéramos menos intermediadores y más contacto directo entre consumidor y productor? Los productores recibirían más ingresos. Entonces, si ven que la intermediación es el problema, o sea, esa circulación, ¿sí? Pero un mínimo tiene que haber, o sea, sí tiene que haber un mínimo para que se puedan circular los productos, pero no el 24% del PIB, o sea, ya es demasiado. Pero bueno, aquí ustedes pueden ver en cambio el tema de cómo se distribuye todo entre remuneraciones, que es este tema de aquí, las ganancias del capital e ingreso mixto. Esto es bien jodido, ¿verdad? En los datos reales no hay cómo sacar solo las ganancias del capital, porque también están los ingresos por las ventas de los cuentapropistas. Sí, o sea, hay muchos trabajadores por cuenta propia que tienen su propia tienda, un negocio, ellos mismos venden y básicamente no son capitalistas en el sentido de que ellos no emplean trabajadores, pero tienen un negocio. Entonces, ellos se les suele contar como ingreso mixto. Se les llama mixto porque combina salarios y ganancias, supuestamente, o remuneración al trabajo y al capital, según el lenguaje convencional. Pero bueno, esto ustedes ya conocen, ustedes estudian cuentas nacionales. Entonces, es el punto, ¿no? Miren cómo los salarios, sobre todo, han tenido ligero crecimiento, no hay cómo negar, del 33,4 hasta el 38, pero solo hasta el 2015. Vean cómo después ya no crece. Y segurito que con el coronavirus, si es que el dato no desaparece, porque son, o sea, en este país puede pasar de todo, ya en la crisis financiera desapareció este dato, pero si no desaparece, seguro esto se cae. Segurito, en el 2020. O sea, ¿cuánto del PIB le toca a los salarios? Seguro que se cae. Es un hecho. Porque ya saben, en las crisis se explota más a los trabajadores. Y es lo que está pasando. O sea, ven, o sea, el enfoque marxista para algo sirve, al menos para entender mejor la realidad. Si estamos en épocas de crisis, es casi un hecho que van a explotar más a los trabajadores y aumentar la explotación también va a implicar bajar salarios. Si baja los salarios, va a bajar obviamente cuánto del salario está absorbido, cuánto del PIB es absorbido por salarios. No sé cuánto baje, la verdad, en el 2020, pero es casi un hecho que baja. En el 2019 ya querían dejar de publicar el dato, ya querían dejar de publicar el dato en el 2019. En fin, ahora, esta red que están viendo acá es el caso solo de la producción. ¿Se acuerdan que en la producción hay un montón de actividades? Entonces aquí pueden ver que hay un montón de actividades. Por ejemplo, estas rosas que están aquí, o bueno, no sé qué color, no es rosa, no es tomate, no, no sé. Este color representa, por ejemplo, las actividades primarias, el flujo de dinero en actividades primarias.
Ahí pueden ver que dice banano, cacao, arroz agrícolas, ganado, silvicultura, pesca. Entonces ahí está cómo fluye el dinero solo en actividades primarias. Y ese dinero también fluye para otros lados. Luego tienen, bueno, los verdes que están aquí representan en cambio manufactura, productos cárnicos, panadería, molinería, azúcar, bebidas, etcétera. ¿Sí? Aquí tienen la construcción. Esta hubiera querido dividir en construcción pública y privada, pero no pude. Generación, aquí están servicios productivos. ¿Cuáles son servicios productivos según un enfoque marxista? Por ejemplo, electricidad, agua, servicios de vehículos, reparación de vehículos. O sea, los servicios productivos desde el enfoque marxista son los servicios que cambian en algo a los objetos para satisfacer necesidades. Por ejemplo, generar electricidad, obvio que genera un objeto que cambia el flujo eléctrico. El agua también. Reparar un vehículo también, o sea, es productivo, porque cambia el vehículo. Alojamiento y servicio de alimentos, claro, porque te dan un alimento, o sea, se produce alimentos. Transporte, sí, esto es bien interesante, porque alguien dice, el transporte genera producción. Transporte no será circulación, no. La circulación no significa literalmente mover el objeto. Para mover el objeto, tomen en cuenta que necesitas un vehículo y todo, y no es lo mismo tener un, digamos, ¿no? No es lo mismo tener el pescado a orillas del océano, o sea, recién pescadito, a tener el pescado en Quito, en un centro comercial, digamos. Requiere un esfuerzo humano, requiere movilizar. El producto ya no es el mismo. No es lo mismo, repito, el pescado que está en la orilla del océano al pescado que ya está listo ahí para ser comprado. Entonces, ese transporte, al menos según Edward Shake, se le debería considerar productivo. Y otras más, ¿no? Ahí está servicios de postales y otros servicios a los hogares. ¿Ya? Y el servicio doméstico, este también es productivo. Y las importaciones, bueno, las importaciones son básicamente un nodo por donde se va la plata. Y si ven que hay una actividad que bota un montón de recursos, o bueno, hay algunas, ¿no? Estas son las importaciones. Estas son las importaciones que terminan botando. O sea, esta es una característica típica de la economía ecuatoriana. Para producir, hay algunas actividades que terminan expulsando dinero. Entonces, si ven cómo las importaciones básicamente recogen todo este dinero, ¿no? Que se va por aquí, se va por este lado y también se va por acá. Sí, son las importaciones. Esto genera una presión monetaria bien peculiar. En el Ecuador, recordemos que estamos dolarizados. Entonces, como estamos dolarizados, tenemos la limitación de que no podemos crear dinero, uno, y dos, para producir, literalmente debemos botar dólares al exterior y traer los insumos o traer la maquinaria. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué es el S1217, que es uno de los que más botan dinero? S1217, refinados de petróleo, importación de derivados, vean clarito, ahí está clarita, ¿no? La importación de combustibles. El Ecuador tiene que importar diésel, el Ecuador tiene que importar derivados y eso obviamente genera expulsión de dólares. ¿Ya? Por eso es que, por ejemplo, el tema de los subsidios a los combustibles es una discusión bien seria en el Ecuador, ¿no? Porque genera una presión monetaria a la expulsión de recursos. Y bueno, en general, esta red también muestra el mismo comportamiento que desde el 2015 como que se estanca. Entonces, bueno, algunas observaciones finales. A partir de las redes que les he presentado, hay algunos patrones, ¿no? Algunos patrones que, bueno, algún día vamos a extender en este librito que les digo que estoy escribiendo junto con estos colegas. Pero básicamente, por el lado de la oferta, las estructuras de producción no han incrementado su participación en la economía. Y las estructuras de circulación persisten en absorber casi un cuarto del valor creado. O sea, imagínate, de todo lo que el Ecuador crea, casi un cuarto se va a circulación, o sea, estas actividades comerciales, de intermediación, que repito, tienen que existir, o sea, es necesario, pero no tampoco de una forma tan agresiva. Yo, por ejemplo, claro, a uno habría que justificar el por qué no, pero yo diría que tal vez un 10%. O sea, por ejemplo, sería interesante tomar esto y comparar con una economía capitalista desarrollada, Estados Unidos. Y ahí se podría hacer la medición y la comparación, ¿no? Eso sería interesante. ¿Qué más? Por el lado de la demanda, persiste el elevado peso del consumo en el PIB. Y la inversión se expandió hasta el 14, pero después se ha ido cayendo. Se ha ido cayendo sobre todo por la inversión pública. O sea, la inversión pública ha caído bastante en el Ecuador. Y bueno, la inversión también depende bastante de los boom petroleros. O sea, en nuestro país, cada que hay booms petroleros, dice que invertimos, porque eso también hay que discutir. Por ejemplo, la construcción de carreteras, hasta
¿hasta qué punto es inversión? Alguien dirá, no, pero es que las carreteras son necesarias para transportar los productos y todo, sí, pero ¿y si no hay productos? Yo creo que eso hay que discutirlo mejor, o sea, hay que pensarle bien, hay que ver hasta qué punto la infraestructura o qué tipo de infraestructura es productiva y cuándo es productiva. Porque una carretera sin uso no es productivo, por más que esté la carretera, si no hay la producción, ¿de qué sirve? Lo ideal fuera ambos, ¿no? O sea, tener la producción y tener la carretera. Pero, por ejemplo, la refinería del Pacífico es un campo baldío donde supuestamente iba a haber una refinería, no hay nada. Se gastaron más de, bueno, dicen miles de millones, 1.500 millones de dólares, dicen algunos. Y en esa cuestión hay carreteras, hay vías para llegar, pero no hay la refinería. Entonces, ¿de qué diablos sirven las vías? Entonces, como pueden ver, esto es complicado, ¿no? O sea, no es tan sencillo. ¿Qué más? A nivel de distribución, se nota que los asalariados no han podido alcanzar nunca el 40% del PIB. O sea, en el Ecuador no he registrado que los salarios se lleven el 40% del valor creado. Eso ya es histórico, o sea, históricamente, tal vez se acuerden, vimos en su momento datos de los salarios y veíamos que estaba fluctuando en el 33, en el mejor año 35%, sí, pero no han llegado a 40%. Yo al menos nunca he visto ese dato. ¿Qué más? A papar con los patrones generales, bueno, también hay un montón de datos interesantes sobre el hecho de que la economía del Ecuador no han existido cambios estructurales significativos en el periodo 2000-2019. O bueno, 18 sería mejor dicho. El 19 tampoco cambia. Y bueno, el estancamiento también ha hecho que, bueno, hay un estancamiento total desde 2015, ¿no? Y bueno, eso después se transformó en una contracción horrible con el coronavirus, ya, o sea, sabemos eso también. Y bueno, ¿qué más? El estancamiento puede evidenciar en particular o puede notarse en particular cuando vemos que las redes se quedan estancadas, dejan de crecer desde el 2015. ¿Sí? Entonces, en definitiva, colegas, para ya cerrar, lo que hemos visto en este análisis, en este ejemplo, es que si nosotros combinamos un enfoque de redes y lo mezclamos con algunas intuiciones de Marx sobre los esquemas de reproducción del capital, si ven, no están todas las intuiciones, solo unas poquitas. El equilibrio, por ejemplo, no se dice, pero está el equilibrio. En vez de sectores usamos estructuras, pero son intuiciones de Marx. Y aparte usamos contabilidad nacional marxista, ¿sí? De hecho, también, aparte del artículo de Sheikh, hay un libro. Hay un libro de cuentas nacionales marxistas, ese también les voy a dejar descargando, ya no les voy a presentar, pero les voy a dejar descargando, que es el libro de Sheikh y Tonak, Midiendo la riqueza de las naciones se llama. Un libro bien interesante porque ahí dan muchos más detalles de cómo usar cuentas nacionales marxistas. Entonces, todo eso nos puede ser útil para entender lo que les decíamos, ¿no? Cuánto pesa el sector productivo, cuánto pesa la circulación, cuánto empleo se va en la producción y cuánto no, cosas así, y evaluar si realmente ha habido cambios o no estructurales en la economía. Que a priori, ojo, esta es una investigación a priori, todavía tengo que completarla, pero a priori parece que el Ecuador no ha cambiado estructuralmente. En todo este tiempo, parece que no ha cambiado. Y bueno, a eso se le podría incluso meter cadenas de Markov, o sea, estas cadenitas de Markov que recogen Leontiev y Brody para hablar de los flujos monetarios. Entonces, con eso tú podrías decir cuál es la probabilidad de que, por ejemplo, un dólar llegue a la agricultura. Y hasta podrías ver cómo avanza en el tiempo ese dólar. Si esa probabilidad en el largo plazo, ¿no? O sea, en el largo plazo ver cómo el dinero fluye y llega o no a actividades como la agricultura, que es una de las más olvidadas de nuestro país, ¿no? El sector campesino y agrícola son bien olvidados. Eso, colegas, entonces con eso cerramos esta presentación, ¿sí? Y la discusión de los sectores. Y espero que esto un poco les motive a explorar, ¿no? ¿Qué más hay en cuentas nacionales marxistas? ¿Qué se puede hacer con las redes, flujos monetarios, etcétera? O sea, como pueden ver, mucho de lo que se dice de Marx puede llegar a aplicarse, ¿sí? Pero obviamente todavía es un esfuerzo en construcción. Así que con eso, estimadas y estimados, damos por cerrado el video de hoy día.